Buenas noches, hermanos. Hoy, 22 de noviembre de 2021, vamos a estudiar el capítulo 48 de Génesis, desde los versículos del 1 al 22. Pero antes de comenzar, les pido que me acompañen en una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, a través de la cual cada día te conocemos más y sabemos que tú guardas tus pactos y misericordias a los que te aman de todo corazón y cumplen tus mandamientos. Ayúdanos a descansar en ti, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas que suceden en los cielos como en la tierra. Te entregamos nuestras vidas y nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En este capítulo nos habla de la última enfermedad de Jacob y de la bendición que él dio a los dos hijos de José. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en capítulo 11, en el versículo 21, nos dice: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El relato bíblico nos ofrece otra ocasión de ver evidencias adicionales del crecimiento espiritual de Jacob, que había recorrido un largo camino desde su juventud. Podríamos pensar que fue lamentable que estas características que aparecen en los últimos días de su vida no estuvieron presentes en sus primeros años. Sin embargo, resulta maravilloso que podamos observar que la vida espiritual es un crecimiento, es un desarrollo. No se trata de una experiencia sensacional que tiene lugar en un momento determinado. La vida espiritual es descrita en la Biblia como un andar en el Espíritu. Cuando Jacob era joven, había en él demasiados elementos de su vieja naturaleza, es decir, que estaba controlado por sus impulsos, emociones y deseos. No se apoyaba en la fe, sino en sus fuerzas y en su ingenio. Ahora, siendo ya un anciano, percibimos su nueva naturaleza porque ha aprendido a vivir y apoyarse en la fe. Algunos piensan que el cristianismo contempla la posibilidad de que alguien pase por una experiencia excepcional para convertirse en una persona espiritual y madura. En cambio, las Sagradas Escrituras, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, en la parte A, nos dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la vida de Jacob estamos aprendiendo que tenemos que esperar a que el fruto del Espíritu se desarrolle. Damos gracias a Dios por la posibilidad de este crecimiento en nuestras vidas y por su paciencia que así lo hace posible. Y también debemos agradecerle que Él no intervenga como nosotros lo haríamos, tratando de forzar ese crecimiento. Dios trató a Jacob con mucha paciencia y de la misma manera se ocupará pacientemente de ti y de mí. Acordémonos que en el capítulo 47, en el versículo 29 a 31, Jacob, de la edad de aproximadamente 147 años, hizo que José le prometiera que no lo enterraría en Egipto, sino en su tierra natal, confiando en el cumplimiento de las promesas de Dios acerca del retorno de los hebreos a la tierra de Canaán para posesión perpetua. En esta cultura pocas cosas se hacen por escrito, así que la palabra de una persona tenía la misma fuerza de un contrato escrito de hoy. En la actualidad a la gente se le hace fácil decir: no quise decir eso. Sin embargo, el pueblo de Dios debe hablar y vivir la verdad, por lo cual que sus palabras sean tan firmes como un contrato escrito. Veamos qué nos cuenta la ocasión en que José visitó a Jacob durante su última enfermedad. Y vayamos a Génesis capítulo 48, versículo 1, que nos dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y la palabra del Señor nos cuenta en capítulo 41 de Génesis
que José le puso esos nombres. En el versículo 51 y 52 y nos dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y si seguimos leyendo en Génesis 48, versículos del 2 al 4, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Podemos imaginar la emoción que llenó el corazón de aquel anciano. Llegaba José, su hijo favorito, con sus 2 hijos. Jacob nunca habría soñado que vería otra vez a José, a quien creía muerto. Sin embargo, pudo verle elevado a un importante cargo en Egipto, y en su mente pudo delinear la forma en que Dios había actuado en su vida. Jacob había estado durante 17 años en Egipto. Era ya un anciano que estaba a punto de morir, pero cobró fuerzas y se sentó en el borde de su lecho. Observemos que sus pensamientos evocaron el momento en que Dios se le apareció y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Jacob había vivido una larga trayectoria. Vemos ahora su fe y cómo estaba confiando en Dios. No se jactaba de sí mismo. Cuando era joven era inteligente y podía conseguir lo que quisiese, o al menos así lo pensaba, y utilizaba cualquier método para obtenerlo. Pero ahora, al mirar atrás en su vida, recordó las ocasiones en que Dios se le apareció en Betel, cuando estaba saliendo de la tierra de Canaán, y luego cuando regresaba y dijo: Dios se me apareció allí y me bendijo. Veamos ahora el motivo de la fe de Jacob en sus expectativas. Centrémonos en la promesa de Dios mencionada a Jacob, que se encuentra presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. En el pacto establecido con ellos hay 3 puntos específicos. El primero de ellos, la nación; el segundo, la tierra; y el tercero, la bendición. Pero para Jacob, en aquel instante, las 2 cosas importantes eran: yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos. Y en el segundo: y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. La tercera parte del pacto decía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que tenían y tienen implicaciones futuras y universales. Es importante para ti y para mí, porque se refiere a todos aquellos que en el transcurso de los siglos han creído en Cristo Jesús, Dios encarnado, muerto por los pecados de la humanidad, y que es, desde el punto de vista genealógico, descendiente directo de aquellos antiguos patriarcas que recibieron la promesa de Dios. Y nosotros estamos aquí estudiando la Biblia porque Dios ha cumplido 2 de estas 3 promesas hechas hace miles de años. La promesa referente a la tierra de Israel aún no se ha cumplido, pues actualmente aquella región se encuentra envuelta en un conflicto permanente y los pueblos de allí se enfrentan, comprometen incluso la paz mundial. Veamos qué nos lleva a la escena en que Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Vayamos a Génesis 48, versículo del 5 al 6. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Jacob bendijo a José con una doble porción de la progenitura en lugar de Rubén,
al adoptar a los hijos de Jacob como hijos suyos. Cada uno de estos nietos de Jacob se convertiría en una tribu, por lo cual podría concluirse que el pueblo de Egipto estaba constituido por 13 tribus, ya que los hijos de Jacob eran 12, y al no haber tribu de José se sumaría a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, llegando así al número de 13 tribus. Sin embargo, la Biblia nos habla de 12 tribus, y es que en el futuro la tribu de Leví no sería contada como una tribu. Sus integrantes se convertirían en la tribu del sumo sacerdote, y a ellos no se les entregaría ninguna tierra ni territorio, porque como sacerdotes estarían distribuidos por todas las tribus. Por ese motivo no eran considerados una tribu. Podrá parecer una forma normal de contar, pero por algún motivo Dios dispuso que se organizasen de esa manera y su palabra así lo registró. Conviene aclarar que en la época de Jacob la expresión 12 tribus de Israel incluía también a Leví, mientras que Efraín y Manasés eran contados juntos bajo el nombre de José. Más adelante en la historia veremos que cuando se efectuó el reparto de la tierra de Canaán, los 2 hijos de José recibieron 2 territorios distintos, y se dijo que el Señor mismo sería la heredad de Leví. En el libro de Josué, capítulo 13, encontraremos más detalles sobre este tema. También vemos que Raquel, la madre de Jacob, estaba en sus recuerdos. Vayamos a Génesis 48, versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Esto debió ser un recuerdo doloroso para él. Había muerte en el corazón de Jacob, pero para vida, para ser fructífero. Cuando Raquel muere, viene la vida para Jacob. Jacob continuó su peregrinaje, puesto los ojos en Jesús. La palabra del Señor nos dice en Romanos 14, versículo del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y en Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26 nos dice la palabra del Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y podemos tener un ejemplo en que Cristo llegó a la más profunda humillación. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en este caso, Cristo pudo llevar muchos hijos a la gloria, como dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y en el caso específico de Raquel, ella muere de una forma muy triste, no aceptó el trato del Señor en su vida y no pudo llevar fruto. Y el nombre que le pone a su hijo, Benoni, antes de morir, significa hijo de mi tristeza.
y es un fiel reflejo del estado en que se encontraba el corazón de Raquel. Recordemos que Jacob le cambió el nombre de Benoni a Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Pero cuidémonos en este caminar, que no seamos como Raquel, que no pudo llegar y se quedó en el camino. Acompáñame a Génesis 48, versículo del 8 al 10. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. ¿Has notado que tanto Isaac como Jacob tuvieron problemas con la vista en la ancianidad? El brillo de la luz del sol puede haber tenido algo que ver con esta enfermedad. No estaban completamente ciegos, pero eran incapaces de ver con claridad. Por este motivo, Jacob no pudo reconocer a los jóvenes. Por eso le preguntó a José quiénes eran. Y cuando José los identificó a Jacob, le pidió que los trajera donde él, cerca de sus rodillas, para que pudiera bendecirlos. Cuando Jacob movió a sus hijos y a su padre, Jacob los tomó en sus brazos y los besó. En Génesis capítulo 48, versículos 11 nos dice: y dijo Israel a Jacob: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Cuando José desapareció porque sus hermanos lo habían vendido, Jacob pensaba que estaba muerto y lloró amargamente. Esto lo podemos ver en Génesis 37. Ahora bien, con el paso del tiempo, el plan de Dios permitió que Jacob recuperara a su hijo y también que conociera a sus nietos. Las circunstancias de la vida nunca llegan a ser tan malas para que estén fuera del alcance de la ayuda de Dios. En la Biblia vemos que Jacob recuperó a su hijo, Job obtuvo una nueva familia y María recuperó a su hermano Lázaro. No debemos perder la esperanza porque pertenecemos a un Dios amoroso. Nunca sabemos qué bien Él nos traerá de una situación desesperada. En Génesis 48, del versículo 12 al 13. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José acercó a los jóvenes a su abuelo para que él pudiera bendecirlos. Aquel que estuviera bajo la mano derecha de Israel sería el más importante. Y veamos lo que sucedió. En Génesis capítulo 48, versículo 14 nos dice: y entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aunque Manasés era el primogénito. De esta manera quedaba Efraín en una posición de liderazgo sobre Manasés. Más adelante, en la descripción hecha por el libro de Números, veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín cuando atravesaban el desierto. Por cierto, Josué, Samuel y muchos otros grandes personajes provenían de la tribu de Efraín. No cabe duda que esta tribu fue más importante que la tribu de Manasés. Es importante observar lo que sucedió aquí. Aunque Jacob no podía ver bien, supo lo que José estaba haciendo. José había colocado a su hijo mayor, Manasés, a la derecha de Jacob y al más joven, Efraín, a su izquierda. ¿Y qué hizo entonces Jacob? Bueno, pues cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre el hijo más joven. ¿Por qué hizo eso? No hay duda que él sentía un tierno afecto por ambos jóvenes, que eran hijos de José, su hijo favorito. No obstante, a sabiendas dio su bendición al más joven. Creo que una
razón para actuar así pudo haber sido que Jacob, siendo él mismo el más joven, había recibido la bendición de su padre Isaac. Este es un principio interesante que se encuentra en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando David fue elegido para ser rey, era el más joven de los hijos de Isaí. ¿Y por qué le eligió Dios a él? Y Dios nos está ilustrando de esta manera una gran verdad espiritual. Él no acepta ni aceptará el derecho de la primogenitura que está basado en el nacimiento físico natural. Para él tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y que se produce en el encuentro con Jesucristo. Dios nos presta atención a nuestras costumbres o tradiciones. Solía decirse que el hijo mayor tenía la mayor responsabilidad dentro de la familia. Bueno, el hijo mayor no siempre fue escogido por Dios. Es decir, Dios no escoge al hombre natural, según el orden o el criterio natural. No escoge a nadie según su capacidad natural, sino que acepta a la persona renovada por la obra y la acción del Espíritu Santo. Con respecto a esto, la palabra de Dios dice que en el momento en que una persona cree en la obra redentora de Jesucristo, se convierte en una nueva criatura, una criatura que inicia una nueva vida en el Espíritu. Como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por este motivo que todos esos sucesos que estamos considerando son ilustraciones del mismo principio y de cómo actúa Dios en los seres humanos. Prosigamos con nuestro relato y vayamos a Génesis 48, versículos del 15 al 16. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob comenzó la bendición invocando a Dios. Advierte exactamente a quién él estaba invocando, no a un Dios falso, sino al Dios verdadero. Jacob invocó al Dios delante del que Abraham e Isaac andaban. Este era el Dios verdadero del cielo, el Dios que se había revelado a sí mismo ante Abraham e Isaac. Abraham e Isaac no habían seguido a un Dios falso, ellos eran seguidores del Dios verdadero del cielo y de la tierra. Ellos lo conocieron personalmente porque Él se les había revelado personalmente a ellos. Ellos habían hablado realmente con Él. Y ellos habían tratado de andar y llevar vidas santas delante de Él. Jacob estaba invocando al Dios verdadero para bendecir a José y a sus hijos. Jacob dijo que Dios lo había pastoreado a través de la vida. Ahora en su vejez, Jacob reconocía claramente su dependencia de Dios. Y esto es un contraste rotundo en comparación a su juventud deshonesta y llena de intrigas. Para cultivar una actitud como la de Jacob, deje que Dios lo pastoree y confíe en su provisión y cuidado. Cuando la gente busca ansiosamente sus deseos sin tener en cuenta a Dios, hace cualquier cosa, sea bueno o malo, para adquirirlos. Es mejor confiar en Dios y reconocer que todo lo que es bueno surge de Él. Lo más precioso que un padre puede entregar a sus hijos es esa fe sincera en Dios y la dedicación a Él y a sus caminos. Jacob alcanza aquí un elevado nivel y nos muestra la madurez espiritual de aquel que no tiene de qué jactarse, sino haber tenido un maravilloso Redentor. Veamos la reacción de José y la respuesta de Jacob. Génesis capítulo 48, versículo del 17 al 22. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto
y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, porque también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de nuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob le dio la mayor bendición a Efraín en vez de a su hermano mayor Manasés. Cuando José se opuso, Jacob no le hizo caso porque Dios le había dicho a Efraín que Efraín sería superior. A menudo Dios trabaja de manera inesperada. Cuando Él elige a alguien para ejecutar sus planes, siempre va más allá de la apariencia, de la tradición o de la posición. Algunas veces nos sorprende al elegir a la persona que menos pensamos. Dios puede usarlo a usted para llevar a cabo sus planes, aunque quizás piense que no es el más calificado para hacerlo. Observemos que Jacob, morando en una tierra extranjera, expresaba su fe en las promesas de Dios y predijo a José que el pueblo de Israel en una época futura volvería a Canaán, la tierra de la promesa. Jacob le estaba dando a aquellos muchachos tierra que ocupaban los filisteos y los cananeos. Este regalo se hizo realidad cuando la tribu de Efraín y la tribu de Manasés ocuparon los lados orientales y occidentales del río Jordán. El capítulo termina con palabras dirigidas a José, quien a través de sus dos hijos recibiría una mayor heredad, una parte más que la de sus hermanos recibirían. Era un regalo personal de Jacob, una loma cerca de Sicar, donde en un futuro sería sepultado José. Era una compensación por el hecho de que de José surgirían dos tribus que necesitarían más territorio. Jacob compró primero el lugar de los amorreos y luego estos lo recuperaron por la fuerza, obligando a Jacob a reconquistarlo. Lo encontramos mencionado en el Evangelio según Juan, cuando éste relata un viaje de Jesús desde Judea a Galilea. Dice en Juan capítulo 4 versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al heredad que Jacob dio a su hijo José. Pero no quisiera terminar sin recordar que fue en aquella ciudad Sicar donde se encontraba también el pozo de Jacob, en el que tuvo lugar el famoso encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Ya que nos despedimos por hoy con la imagen de aquel pozo junto al cual Jesús se había sentado, recordemos cuando llegó la mujer buscando agua, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios los bendiga, hermanos. Conozco